Feliz sábado a nuestros amigos de Talent Book Blog, un fin de semana más compartiendo nuestros libros. Contentos, ¿verdad? Ya empezando técnicamente la otra mitad del 2021, porque ya estamos en julio, Eliezer, así que ya superamos los primeros 6 meses del año. Así que iba bien. Eliezer, ¿cómo estás? Bien, Juan, ya, como tú bien dices, superamos la mitad del 2021 con pandemia en transición, vacunaciones y ya el primer sustito huracanado. Así que yo creo que estamos en la marcha y dando la bienvenida al pleno verano y a todo lo que conlleve, sobre todo a la segunda mitad del año. Es importante que cada persona pues, pase lista de sus planes, sus metas en la organización o a nivel profesional. Y para eso son estos espacios que reseñamos libros. Y tenemos el episodio 66, Jesús, como se siguen sumando. Digamos un número muy interesante. Vamos a celebrar los 100, tenemos que celebrar los 100, Eliezer. Nos falta bastante para los 100, pero vamos a hacer algo. Sí, pero vamos a llegar, Dios mediante, y ya prontito volvemos y estaremos añadiendo otra vez entrevistas de autores. Así que estamos en esos procesos. El verano ha estado bastante interesante en la firma, así que estamos haciendo muchos cambios y muchos movimientos. Pues hoy, Jesús, hablando de cambios y movimientos, tenemos un libro que bien atinado al episodio, a lo que está pasando a mitad de año y a muchos temas. Y es el libro The Road to Reinvention, ¿verdad? El camino, esa ruta hacia reinvención. Este es un libro de Josh Lindner, autor de Detroit. Básicamente es un CEO de un Venture Partners que ha escrito varios libros que giran en torno a los temas de transformación, reinvención. Hay uno que tengo en wishlist que tiene que ver un poco con el hacking, y la parte de innovación es cómo hackear tus modelos de negocio con innovación. Así que el autor se ha mantenido y le ha ido muy bien en esta parte de escribir libros. El libro del 2014 de Swan, siempre nos gusta hablar antes de pasar a la reseña visual, dar un pequeño contexto. El 2014 llega a mis manos en el 2016 y obviamente pues tiene alrededor de 240 páginas. No es un libro de fácil lectura, es un libro que obviamente se tiene que digerir poco a poco, sobre todo si usted o su organización, usted como profesional o la organización, el rol que usted ejerce está considerando un proceso de transformación, de reinvención, todos estos temas relacionados, pues tiene alrededor de 10 capítulos. Y si lo que queremos introducir del libro para pasar a la reseña es que el libro nace de la inquietud del autor, ya que él es de Detroit, el libro es del 2014, así que si vamos 7 años atrás, sabemos que la ciudad de Detroit, hace poco más de 7 años, quizás algunos 10 o 12 años, no tenemos quizás la fecha tan exacta, tuvo un proceso de quiebra, la ciudad de Detroit, sabemos que está en estado de Michigan, y cuando acá en Puerto Rico comenzamos con el tema de la quiebra, de la Junta Fiscal, pues siempre se hacía la comparación con el caso de Detroit. Y este libro, si lo llevamos a nivel empresarial, pues sería una buena referencia. El autor lo que tiene esa inquietud de los cambios que sufre en ese momento histórico, está sufriendo la ciudad de Detroit, y cómo las empresas se tienen que reinventar ante esa nueva normalidad. ¿Qué normalidad vivió Detroit a rasgo general? Fuga de población, cierre de empresas y una crisis gubernamental. Nada distante lo que hemos tenido aquí en Puerto Rico. ¿Okay? Así que vamos a reseñar eso en Jesús para que no se nos escape. Claro que sí. Este tema.
La ruta de la reinvención. La realidad es que el libro pues está bien a tono, ¿verdad? Con lo que nosotros como país vivimos y como humanidad vivimos, porque yo creo que la pandemia lo que provocó es que nos reinventemos. Y una palabra un poco concepto bastante cliché, ¿verdad? O saturado de uso a nivel público, tienes que reinventarte y muchas veces aquello que llamamos reinvención no lo es, no es un proceso de reinvención, al menos yo, el vocabulario, las palabras, los conceptos, tengo mucho cuidado en cómo se deben de utilizar. Y en este tipo de libros, lo que tiene favorable es que no nos presenta meramente el concepto, nos define el concepto. Hay muchos libros que yo digo que son conceptuales, nos definen las cosas o nos ponen algo en contexto, pero este tipo de libros nos lleva a decirnos el cómo, ¿verdad? ¿Cuál es la ruta hacia? Y uno de los aspectos que me llamó la atención desde el mismo título y de la misma carátula de la portada, ¿verdad? O la portada en sí, es que presenta uno de los aspectos, si usted se fija allí en esa portada, lo que está pensando son ruedas, ¿verdad? Neumáticos, y la rueda ha sido uno de los artículos o objetos que al transcurso del tiempo tienen la misma función, pero han cambiado significativamente. De lo más reinventado, pero sigue siendo la rueda. Sigue siendo una rueda. Es como la silla. Nosotros siempre utilizamos la silla, ¿verdad? En el concepto. La silla, ¿desde cuándo existe? Desde que habían de piedra. En algunos talleres lo hemos incluido esas dos figuras, no importa cuánto tiempo pase, aunque la silla se siga innovando, se añade a la silla gamers, ¿verdad? Si lo queremos llevar a algo más actualizado, y igual que las ruedas, los hados, los colores, todo ese tipo de cosas, sigue siendo rueda y sigue siendo silla. Sí, y en ese sentido, ¿verdad? Es una metáfora bastante, un aspecto visual que nos define muy bien y nos anticipa muy bien sobre qué trata el libro. Y uno de los aspectos que nosotros tenemos que tocar como primer punto es que nos habla, y es parte del título, ¿verdad? Del concepto del libro, es que habla de disrupción, cómo nosotros hacemos un camino hacia algo disruptivo. Pero ¿qué es esto de disruptivo? ¿Verdad? Eliezer es un fanático, yo diría un fanático compulsivo del concepto de disrupción y digo que es también a su vez un proceso. Ser disruptivo o reinventarse no es meramente una decisión que se toma, es un proceso que se vive. Y yo creo que el libro nos va llevando hacia unos pasos muy esenciales y muy vitales para eso, Eliezer. Sí, si resumo, quizás cuando hemos hablado en otras ocasiones de disrupción, lo hemos tocado de cambios drásticos, hemos hecho quizás ejemplos de algunas compañías. Lo bueno que tiene este libro en cuanto a disrupción es que lo aterriza desde un punto de vista organizacional, que yo diría que cualquier líder pudiera comprenderlo en esos términos. ¿Y a qué me refiero? El libro lo que dice es que uno tiene que, ¿cómo dice? Aplicar la disrupción para hacer, quizá en español, ¿verdad? To be disrupt, o sea, para uno también como que ser disruptado. Ajá. Ser un facilitador de la disrupción hay que exacto, ¿verdad? Sí, es como que cuando digamos quizás en temas religiosos, te tiene que evangelizar, ¿verdad? Pero para ser evangelizado, va por ahí el término. Pero entonces lo enfoca en tres conceptos. Eso hace una distinción de cómo es que se lleva esa diferenciación desde un punto de vista de la reinvención, que sigue siendo el protagonista del libro, no la disrupción. La disrupción es un tema. Eso es interesante. Uno pensaría que la disrupción pudiese estar un poco más amplia que la reinvención, y no. Y lo que dice es que hay que tener bien presente lo que es el tiempo, lo que es la caracterización, ¿verdad? La descripción del proceso y el resultado. Y yo creo que muchas veces cuando líderes, empresarios nuevos, empresarios exitosos hablan de ser disruptivos, piensan que es hacer algo totalmente escandaloso, llamativo, y hemos hablado aquí, no todo disruptivo significa que va a ser exitoso o que se va a perpetuar. Hay que tener mucho cuidado, no todos los modelos de negocios disruptivos se sostienen o son a prueba de bala. Y el mejor ejemplo que yo te hice es Uber. Con la pandemia
y los Airbnb sufrieron muchos golpes, porque obviamente fue una disrupción de un modelo disruptivo, así que estaríamos aplicando quizás el concepto. Y desde un punto de vista de reinvención, eso lo que dice es que hay que abrir los pensamientos. Y yo creo que ahí es la médula, por lo menos en el libro, ese es el mejor valor que tiene en tema de disrupción, que no lo deja en lo fashion, en lo cool, sino que dice, oye, esto tiene un proceso, tiempo, caracterización, resultados, pero tienes que cambiar el pensamiento, ya sea una empresa grande, una empresa pequeña, un líder, un equipo, un grupo de personas, tienen que trabajar con el pensamiento, si no, no hay disrupción que valga. O sea, para uno hablar de disrupción, tiene que estar bien consciente en la mentalidad de ser disruptivo. Nosotros como firma, si queremos hacer algo diferente, primero nos lo tenemos que creer. No meramente lanzar algo, bueno, mira, esto está diferente, si nos usamos de ejemplo nosotros. El año pasado hicimos un cambio dramático, añadimos algunas ofertas digitales, pero tuvimos que Jesús y yo primero establecer nuestro pensamiento y nuestra mentalidad antes de lanzarlo, de comunicarlo. Cuando hablamos del libro de transformación digital, había una parte que decía, hay que divulgar la innovación. Se van uniendo a veces los libros, así que cuando hagamos una reseña de estos temas de transformación, pues ya tenemos como que 2 libros que deben estar juntitos, Jesús. Cierto. No, es que uno de los aspectos más importantes dentro de este proceso es que, tú lo has dicho, tiene que haber un cambio de pensamiento, tenemos que ser open mind en muchas cosas, y que no es perfecto. A veces pensamos que una idea brutal que nos apasiona y que no va a fallar y que estamos en el momento idóneo, y probablemente una de esas variables, como tú mencionaste, el factor tiempo, pues no es el momento. Entonces, así que yo creo que eso es uno de los principios más importantes. Entonces, como segundo tópico que traemos, ¿verdad? Porque pues hemos seleccionado algunos de ellos nada más. Eran 10, seleccionamos 4. Vamos a coger 4 nada más. Unos 8 principios de la reinvención. Y quisiera mencionar algunos de ellos porque realmente me llama mucho la atención. Uno de ellos es el pasado. A veces hablamos mucho de la disrupción pensando en el hoy y con una visión hacia el futuro, y a veces estamos sumamente atados al pasado. Yo soy una persona bien contextual. A mí me cuesta ser disruptivo. me cuesta reinventarme en muchos aspectos. Estoy trabajando con eso. Pero la realidad es que cuando somos bien contextuales nos cuesta mucho el pasado. Uno de los el primer principio es el que habla sobre el pasado. El segundo nos habla sobre el courage, o sea, es la valentía que conlleva. Abrazar la valentía que eso conlleva, porque yo digo que eso es como tirarnos al vacío. O sea, literal, estamos con un paracaídas, tenemos la confianza de que ese paracaídas va a abrir y va a ser exitoso, pero no sabemos qué va a ocurrir. Y en su contraste, Eliezer habla que abracemos fallar. Y es como que de verdad tú me estás diciendo realmente que tienes que estar pensando hacerse valiente y esté dispuesto a fallar. Así que eso es un aspecto importante que a mí me llamó muchísimo la atención. Eliezer, ¿algún comentario sobre los otros principios? Pues mira, coincido mucho con lo que menciona, sobre todo el de dejar atrás el pasado, que es uno de los principios que establece, y el de abrazar el poder cometer errores, fallar. Si digo con honestidad, aquí detrás hay muchos libros de innovación en alguna sección que tengo. Indirectamente, este es uno de los mejores libros que para mi gusto explica términos asociados con la innovación, y uno de ellos es este. Cuando hablamos de innovación, uno tiene que tener una mentalidad muy abierta, que no es otra cosa que aprender de los errores. Aquí cuando en algún libro salimos hablando de Jeff Bezos por Amazon y de Elon Musk por SpaceX, hablamos que Musk, cuando se estrelló uno de los cohetes, él estaba feliz. Entonces las portadas eran la compañía perdió tantos millones en el cohete que se estrelló, y él dice, no, nos ayudó a aprender.
y yo creo que eso es parte de una innovación, es un tipo demasiado disruptivo, también hay que decirlo, pero está bien consciente. Yo añadiría por lo menos 2 más a lo que tú dices de esos 8, y sería imaginar las posibilidades. Yo creo que a los líderes de negocio, sin que nadie se sienta ofendido, muchas veces no se dan el tiempo para imaginar. No se dan el tiempo para soñar. Yo en estos días tuve una conversación de otros temas de innovación que atiendo. Es una entrevista a un amigo que Jesús y yo tenemos en común. Y una de las preguntas claves que yo decía, ¿qué le puede sugerir a las personas que quieran una iniciativa de innovación? En este caso, desde un enfoque social, pero vamos, es igual de aplicable. Él decía, soñar despierto. O sea, soñar y ponerlo en práctica. Soñar y ponerlo en práctica. Y este punto de imaginar las posibilidades, ¿cuántas veces muchos líderes dicen, no, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, tengo dinero para invertir, adquirir algo, pero no lo imaginan? Entonces, cuando lo tienen, no saben qué hacer con él. Entonces, ahí no tenemos que, como siempre yo digo, y eso que también atiende temas en el caso de San por lectura infantil y juvenil, todos estos temas, ese niño hay que traerlo. O sea, hay que traerlo a colación en cada escena. Cierto. La ventaja que tienen los niños con un juguete, con la caja de juguete, es que son felices porque están imaginando el juego con la caja. Y entonces, los líderes de negocio son a veces muy automáticos. No compran ni el juguete, ni tan siquiera por la caja. Exacto, ni tan siquiera por la caja. Y otra que pudiese añadir, dentro de las que tiene, y es que haga lo contrario. y por lo menos ahí yo me identifico, porque cuando es de innovar, a veces me gusta llevar la contraria en buenos términos. Claro. Y yo creo que ha sido parte de esta dinámica que Jesús y yo tenemos de 15 años, que nos gusta retarnos. Entonces a veces viene ¿y por qué no hacemos esto? ¿Y por qué no hacemos lo otro? Pues no, pues vamos a poner lo contrario, olvídate de eso. A veces uno en la vida tiene que tomar la decisión de hacer lo contrario. ¿Para qué? Para poder validar, para poder sustentar o para aprender. Cierto. Tiene otros, pero básicamente esos son los 2 que añadiría lo que tú mencionaste, que son de los principios. Son muy buenos porque hace, ¿verdad? Da unas preguntas guías para transformación en el libro en cuanto a este capítulo, y explica un poco cada una de ellas, y hace el ejemplo, haciendo la reseña de este capítulo, de la ciudad de Detroit como un agente de cambio. Porque obviamente sí, en Detroit el caso se documentó y hubo muchos casos de éxito dentro de la crisis, otros lamentablemente no, pero sí, hubo muchos que se pudieron reinventar. Así que otro que tenemos, el tercero, Jesús, este es bien interesante. Reimaginar el cliente. A veces nosotros pensamos, queremos innovar o queremos reinventar una serie de cosas y nos lo imaginamos nosotros como quienes lo presentamos, lo promovemos, pero es que también tenemos que reimaginar a ese cliente, a esa persona que va a recibir eso que nosotros estamos desarrollando, reconceptualizando, reinventando. Yo creo que la pandemia nos puede dar un ejemplo por cómo nosotros hemos reaccionado, cómo se nos han reimaginado como clientes, sobre todo en la industria, por ejemplo, la industria de alimentos. La industria de alimentos, el servicio a domicilio o el servicio a distancia de pick-up era algo que eso no era pensado antes de la pandemia. Yo me considero un cliente reimaginado de parte de ellos, si lo vamos a mirar, porque yo era una de las personas que pensaba que era un acto levanto la mano y lo digo, de pereza. Es increíble que yo no me pueda ni tan siquiera ir a comprar la comida que yo me voy a comprar, que me voy a comer. La realidad es que no, me he dado cuenta de, mira, un pote de habichuela va a ser un mismo pote de habichuela, lo vaya a buscar yo o lo vaya a buscar. Lo que alguien estuvo, lo que alguien 2 personas más. No hay muy pocas cosas que yo voy a seleccionar, pero será por pasar por la experiencia. El pan y la carne, lo demás no deben mayor licho. Es alguna fruta, vamos. Alguna fruta. Pero yo creo que es un ejemplo clásico de cómo reimaginamos, ¿verdad? A los clientes. Para nosotros poder crear algo, quien lo recibe también va a sufrir un cambio de conducta, comportamiento, una reacción distinta. Así que yo creo que son 2 polos que tenemos que mirar en el proceso.
En esta parte del libro, lo que quiero añadir es libro del 2014, importante. Hace reseña de IKEA, como usted le quiera decir, dependiendo del país que se encuentre. IKEA, una compañía, ¿verdad?, de Dinamarca, no me equivoco, europea, que llegó a Puerto Rico hace algunos años y compara la mueblería tradicional con el modelo de IKEA o de IKEA. Y entonces, usted arma lo que compra. Eso es uno. Usted lo personaliza, porque usted sabe que cuando usted va a IKEA, pues de momento usted quiere algo para su sala y están estos conjuntos de muebles blancos y usted, pues dependiendo de la medida de su hogar, pues usted dice, no, pues quiero 2, pues quiero 3, pero quiero puertita, lo quiero sin puertita. Versus cuando usted va a la mueblería del pueblo tradicional, pues es lo que hay. O sea, usted, mi vivencia en mi pueblo natal de Junta, usted va a la mueblería muy buena y todo bello, te fían y te lo llevan y si tienen que montarlo, lo montan. Eso sí es mejor que cualquier otra cadena. Pero el juego es el juego. ¿Sabes? El juego de sala vino con 2 muebles y una cama. Ya. Eso es lo que hay. Y las mesitas de la sala, pues es el juego de mesa. Son 3 mesas. Mira, que quiero una más. No, eso es lo que hay. Y entonces, en el caso de estas cadenas como IKEA, pues usted lo puede hacer online, se entrena a su hogar. ¿Y qué pasó con la pandemia? Se dispararon las entregas, obligó a la competencia, por no decir nombres porque no nos comisionan, pero aquí hubo mueblería de cadenas que tuvieron que insertar las entregas por compras en línea y no dieron abasto. O sea, aquí yo recuerdo que en la pandemia usted no conseguía freezer en las principales mueblerías del país. Una locura. Lo que era el papel de baño en los supermercados y los freezer en las mueblerías. Y la pandemia, o sea, el tiempo de la pandemia no lo encontrábamos, pero el consumidor reacciona. Así que ellos, ¿verdad? El autor sí explica muy bien de que usted tiene que mirar su modelo de negocio y poder imaginar su cliente. Yo creo que en la pandemia muchas empresas han logrado imaginar su cliente y otras no. Y pues por eso se ven los resultados. Y hay unas que no logran imaginar sus empleados. Y eso es otro tema. Pero volvemos. Imaginación. Imaginación. Y el último punto que quisimos traer a la mesa, y es bien importante. La carrera, si nosotros vamos a promover un proceso, vamos a vivir un proceso disruptivo, pues tenemos que transformarnos. No, como yo siempre le digo a maestros cuando tengo la oportunidad de dialogar con ellos, se quiere promover el aprendizaje, pero si el maestro no gusta del aprendizaje y no vive esa experiencia, es muy difícil de transferirla. Esto es cuestión de estar dispuesto. Tiene que haber una disposición y nosotros tenemos que cambiar. Nosotros en Forma de Chiste hace algunas semanas hacíamos contenido y mientras grababa pues nunca me puse a reflexionar y a pensar, nunca me imaginé que iba a estar hablando solo con una cámara, sin gente al frente, y sabrá Dios cuánta gente va a ver este video y son cosas que le van ¿verdad? Chocando a uno en la mente. Y yo creo que eso es parte de un proceso de transformación. Nuestra carrera cambia, nuestro rol cambia. Yo creo que eso es esencial. Yo creo que eso es esencial y vital. Como último punto de este libro, ¿algún comentario, Eliezer, adicional? Mira, en cuanto a transformar la carrera, hace algunos consejos, brinda los 6 hábitos para transformar tu carrera. Me parece desde la planificación, el aprendizaje, la reflexión, etc. Pero dentro de este capítulo sí hace algunos ejemplos. Es bueno el libro porque incluye ejemplos en todo momento. Y uno de los ejemplos que incluye de este tema es Bill Gates. Y quizás el último capítulo fue el divorcio, ¿verdad? Pero sacando ese capítulo que no deja de ser incómodo, Bill Gates, estamos hablando desde los 70. Desde los años 70, Bill Gates está dando candela. Yo no sé si... Yo creo que todavía mucha gente no logra comprender lo que Bill Gates y Steve Jobs, lo que pasa es que ya Steve Jobs pues, para descanse, no está, ¿verdad?, presencial, pero Bill Gates cada década no deja de sorprendernos. O sea, ha logrado mantener a Microsoft como una de las principales empresas
en los 500 y aunque no está en el top 5, está quizá en la posición número 20 del 500 de la revista Fortune, es una de las empresas más rentables en todos los Estados Unidos. Y es una de las empresas que, aunque se ha proyectado con un estilo conservador, es de las empresas líderes en inclusión, en innovación, no tanto como Apple, porque Apple obviamente la mentalidad de Steve Jobs era de mucha avanzada. Bill Gates era una persona que se centró en qué, en trabajar con el producto, capitalizar dinero y mantener un standing. En el caso de Steve Jobs quiso revolucionar diferentes mercados, pero Bill Gates ha hecho revoluciones, pero más paulatina, como ya es eso, más pausada, pero sigue vigente. Y obviamente Bill Gates con su fundación, con el tema climático, la achacaron hasta la pandemia, personas que pues leen títulos, ¿verdad?, incorrectos, pero ha sido una persona que se ha actualizado y sigue estando en esa mesa privilegiada de Warren Buffett, por ejemplo, donde yo creo que más de 4 personas no se sientan en esa mesa a ese nivel de líderes de negocio, porque líderes de negocio exitosos hay un montón, pero líderes de negocio a ese nivel muy poco. Estaba Steve Jobs, estaba Bill Gates, estaba Warren Buffett, ¿sabes? Es un grupo pero que muy selecto. Así que yo creo que resume un poco el que quiera aprender de cómo transformar una carrera, vea el story case de Bill Gates, cómo a pesar de que tiene todo el dinero que le da la gana tener, una persona que sigue aprendiendo. Cada 6 meses tira el listado de los mejores libros que se leyó. ¿Sabes? No deja de aprender. No deja de aprender. Continuo. Sí, el aprendizaje es continuo. Y yo creo que uno de los aspectos, estamos en constante transformación. Y si que nosotros queremos promover eso, más todavía. Así que, y yo creo que la medida que nosotros buscamos esos espacios, pues logramos grandes resultados. Y para que pueda usted encontrar todos esos espacios y lograr todas esas transformaciones, usted tiene que seguirnos todos los sábados aquí en nuestro Talent Book Blog, porque nosotros le damos herramientas particularmente para que usted transforme su carrera, transforme su organización y sobre todo crea una experiencia totalmente distinta durante todo el proceso. Así que nos puede seguir a través de todas las redes sociales, a través de Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram. Estamos aquí para ustedes, 66 episodios compartiendo libros e historias. Así que será hasta la próxima. Éxito. Buen fin de semana. Hasta la próxima.